parte que dice, ¿no es cierto? Espíritu de sabiduría y de revelación. Ese es el título de la palabra para que todos sepamos que vamos a tener de parte de Dios un espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Cuántos están llevando la lectura de la palabra? Sí, muy bien. En la lectura de la palabra nos toca hoy el 29, 30 y 31 de Éxodo. ¿Ya? Entonces está muy emocionante cuando ustedes vean cosas que son un poquito, digamos, monótonas o no llevan mucha historia, cosas que tal vez no le interesen, no deje de leer la Biblia porque Dios lo puede sorprender revelándole cosas que antes no le ha revelado. Y hoy vamos a pedir que Dios nos dé ese espíritu de sabiduría y de revelación. Yo estuve platicando con una persona que me dijo, yo sí quiero y yo necesito tener revelación de la palabra, porque si no tengo revelación de la palabra, se me hace cuesta arriba leerla. Y tiene toda la razón. Ese día nos juntamos y avanzamos algunas preguntas muy interesantes de las escrituras ya leídas, pero hay muchas más. Pero yo de todas maneras le dije, con gusto yo explico, con gusto yo predico, pero no hay cosa mejor de Dios cuando Él se revela a nosotros directo, cuando Él nos habla directo de su palabra a nosotros. Voy a tomar un par de versos de la semana pasada para encauzarme a lo que voy, y dice así la palabra del Señor, nos dijo Efesios capítulo 1, verso 11, en Él, es en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Yo sé que a muchos les gustó y muchos se enganchan con este versículo cuando oyen, tuvimos herencia. ¿Ah? Bueno, una herencia es lo que deja alguien a nosotros. Puede ser los padres, abuelos, tíos o alguien más. O sea, y tener herencia, pues eso ayuda o puede ayudar mucho o completamente a que nosotros vivamos una vida mejor. Las herencias. Se puede heredar eh, casas, dinero, cosas, pero normalmente se dedica todo esto a valor. Y muchas veces esas cosas de valor tienen un valor más sentimental que otra cosa. Alguien dijo, yo quería, lo único que quiero que mi mamá me deje es el cuadro que tiene en su casa. Pues le dejaron el cuadro que tiene en su casa, que no vale mucho, pero para ella, para la persona que lo deseaba, es el cuadro de valor. Sin embargo, en él, en Cristo Jesús, cuando entramos en Cristo, porque esa es la condición, asimismo tuvimos herencia. Ahí es donde nosotros entramos a tener una herencia. Vamos a hablar de esto de la herencia un poco más. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Una vez que entramos en Cristo, entramos en los planes de la herencia de Cristo y en los planes de lo destinado que tenemos cuando entramos en Cristo Jesús, no antes. Esa es la condición. Sigue diciendo la escritura, a fin de que seamos a fin o con el fin de que seamos para la alabanza de la gloria de su gracia, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Quiénes los que esperan en Cristo? Los que estaban esperando en Cristo. Muchos de los judíos esperaban al Mesías, a Cristo, y ellos fueron los primeros, los que esperaban. No todos los judíos esperaban, no todos los judíos acudieron, pero los que acudieron a Jesús lo recibieron y fueron parte de la primera iglesia, o lo que se llama con la iglesia primitiva. Cuando se dice primitiva, no hablando de los primitivos nativos, sino que los primeros, ¿no es cierto? Por eso se llama primeros, primitiva, la iglesia primitiva. Bueno, en él, otra vez en Cristo, también habiendo oído la palabra, esto es nosotros todos, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, es decir, hay muchas palabras que se hablan, hay muchas cosas, pero cuando oímos la Biblia, por eso es tan importante leerla, porque ahí la Biblia tiene vida, la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es Dios. Digo, no la Biblia el libro, sino que la palabra misma es Cristo, ¿no es cierto? Dice el evangelio de nuestra salvación. Ahí por nosotros pudimos ver el evangelio de nuestra salvación. Y quiere decir, nos presentaron la vida nueva o las buenas nuevas que traía Dios para los hombres, las recibimos nosotros.
y habiendo creído en él. Ahí está la palabra clave. No antes. Podemos oír de Dios, podemos saber mucho de Jesús, pero no entregamos nuestras vidas, nos quedamos como un conocimiento vago. Pero dice aquí, habiendo creído en Él, una vez que creemos en Él, ese Él está tildado dos veces, se refiere al Señor Jesús, ¿no es cierto? En ese momento en que creímos en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados. Bueno, ya hablamos la semana pasada que el sello puede servirnos para ir a algún lugar y poder entrar, ¿sí? Pero no se trata solo de entrar a un lugar. Este sello es un sello de pertenencia. ¿Ah? Lo que me pertenece está sellado. Es como una marca ese sello, ¿verdad? Cuando el ganado se podía confundir con el ganado de otros, los dueños de cierto ganado ponían su marca en el ganado, marcando, diciendo, este es mi ganado. ¿No es cierto? Ese dice que me pertenece, ese es el símbolo. Entonces, el Espíritu Santo en nosotros, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, no solamente es la entrada al reino, sino que es la pertenencia al Señor y al mismo tiempo no nos está sellando con un hierro, no nos está poniendo nada en la oreja, nos está dando el Espíritu Santo. Sellados con el Espíritu Santo es la gran promesa. El Espíritu Santo de la promesa. Dios les había dado una promesa, les voy a dar mi Espíritu Santo, pero no lo recibieron, no lo tuvieron, sino que hasta que creyeron. Y nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo, es decir, no fuimos sellados con una cosa, sino que con una persona. Por lo tanto, en la otra interpretación o la más fuerte interpretación del sello es pertenencia y que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, porque el sello es darnos el Espíritu Santo. Ahora clara, sí, y a esto vamos ahora. Este es nuestro tema. Recibimos el Espíritu Santo. Nosotros ya lo tenemos. Sí, esto nos da no solo entrada, sino pertenencia, y con la pertenencia todos los beneficios que trae tener el Espíritu Santo. Vean qué cosa más linda tenemos en Efesios para que hoy recibamos todos. Sí, que nos fue dado, nos fue dado con su Espíritu Santo las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Aquí está otra vez diciendo, fuimos adquiridos, fuimos sellados con el Espíritu Santo hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Qué fue lo que hizo Dios con nosotros cuando nos selló? Nos adquirió. Aquí dice, ¿hasta cuándo? Ese hasta marca un tiempo. Las aras estarán un tiempo con nosotros hasta la posesión adquirida. ¿Por qué? Porque eso nos da la seguridad, nos da la confianza. Voy a usar otra palabra que otro día puedo predicar más de ella. Nos da la identidad. Tener identidad es tan importante, porque ahora ya no pertenezco a este mundo. Ahora yo soy extranjero y advenedizo en este mundo. Ahora yo pertenezco al cielo, pertenezco al Señor. Amén. Hasta la redención de la posición adquirida. Es decir, el Señor nos va a dejar todo este tiempo acá, sellados con su Espíritu Santo, que son las arras. Las arras es el adelanto, dijimos, ¿no? De la posición. Yo no me la voy a llevar todavía, pero voy a dejar un adelanto para que nadie más se lleve. Amén. Y dejo el adelanto. Ese adelanto es el Espíritu Santo, que son las arras. No vamos a estar en una plenitud completa de él, pero sí podemos ser llenados, guardados, guiados por el Espíritu Santo. Cuando estemos en el cielo, seremos semejantes al Señor, ya sin el pecado, y el Espíritu Santo y nosotros y Cristo y Dios. Ah, qué lujo el cielo. Entonces aquí nos está diciendo hasta la redención de la posición adquirida. Es decir, que mientras nos dejó acá, nos ha dado su Espíritu Santo, y hoy vamos a hablar, la Biblia nos va a mostrar los beneficios de haber sido sellados con el Espíritu Santo. Los beneficios de tener ese Espíritu Santo, apenas en el libro de Efesios. Vamos a ver más cosas después, pero vamos con esto, ¿sí? Entonces, hasta marca un tiempo, porque después cuando estemos con Él no necesitamos el adelanto, porque ya lo tendremos todo. Esa es la idea, ¿no es cierto?
Ya vamos a ser 100% estar en el cielo. Y dice acá, por esta causa, ahora nos va a decir la razón o causa. El apóstol Pablo nos va a decir la razón o la causa. Por esta causa, también yo, él se va a sumar a la explicación. Él es el apóstol, él es el que Dios eligió como apóstol para darnos las instrucciones a nosotros. Por esta causa yo, habiendo oído, el apóstol escuchó de vuestra fe y de vuestro y en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Pablo estaba atento de cómo estaba caminando la iglesia. Entonces él con mayor razón y por esta causa le va a hablar a la iglesia, le va a explicar a la iglesia, la va a llevar al siguiente entendimiento, al siguiente nivel de entendimiento. Dice así, él no cesa de dar gracias por vosotros, o sea, por nosotros, haciendo memoria de nosotros en sus oraciones. Por eso es tan importante hoy. La iglesia se reúne ¿a qué hora, Rosy? 9:30 a la oración. 9:30 se reúnen aquí a la oración. Todos están invitados, pueden venir desde las 9:30. Están orando los hermanos, oramos los unos por los otros. No solo hoy, las oraciones se mantienen. Yo me gozo cuando me dicen las familias, hemos estado orando por ustedes. Y yo, cuando los recuerdo, los bendigo y oro también por la iglesia. Amén. Oramos los unos por los otros. Entonces, esto es importante porque ver ese actuar de la iglesia es como que le motiva al apóstol a dar el siguiente paso de información para todos nosotros. Dice, ¿para qué? ¿Para qué está orando el apóstol Pablo? Para que el Dios y Padre, Señor, el Dios nuestro, y nuestro Señor, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé. ¿Está orando para qué? Para que recibamos. Está orando al Padre para que el Padre nos dé. ¿A cuánto les gusta recibir? Así disimuladamente dice, ok, si el Señor va a dar algo, ah, pero el que quiera más, abra las dos manos. Pero el que quiera más, ábrase al Señor. Amén. Es decir, el Señor va de acuerdo a la fe, de acuerdo a lo que pueda recibir o cada quien quiera recibir. El Señor lo quiere dar todo lo que nos va a ofrecer hoy, pero dependerá de nosotros. Pero ahora, mucha atención con esto. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ese Él está tildado. ¿A quién se refiere? A Jesús, ¿no es cierto? Así es que si no entendíamos la Biblia, ahora, si usted lo cree, usted recibe la oración de bendición. Vamos a orar por todos hoy, los unos por los otros. Nos vamos a bendecir para recibir revelación. Para lo que estamos leyendo de la Biblia sea revelado a nosotros. No solo veamos un libro común, sino que veamos la viva palabra de Dios. Y no solo eso, sino que en cualquier momento, cuando se trate de Dios y de sus planes, tengamos revelación. Espíritu de revelación, de sabiduría y de revelación. Sabiduría es conocimiento, entendimiento. Y revelación es que se te abran las cosas. Las cosas que no entendíamos antes me van a ser reveladas. Brevemente, les cuento mi experiencia. Cuando yo no era cristiano, yo no sabía nada, porque muchos creen que para conocer al Señor hay que saber algo. Para recibir revelación hay que tener una base espiritual. Todo depende de cuánto creas. Dios se te puede abrir de una todo, o vas a ir despacio si tu fe es lenta o si no te abres a las cosas de Dios. Es porque es por la fe que todo se activa. La fe es la llave que activa, que abre puertas. Hay algunos que abrieron la puerta de las finanzas y de repente tienen mucho, pero dejaron la llave en la puerta. Y cuando quieren ir a la puerta del amor y del gozo, no la encuentran, porque dejaron la llave de la fe puesta allá. Creen que solo es para esto. Creen que lo único que Dios quiere es enriquecer al hombre. Dios quiere enriquecerlo en todas las áreas de su vida. Amén. Así es que la fe usted va a abrir las puertas donde van a abrir las riquezas. Así es que en esa condición donde yo no creía en Dios, me dieron a leer solamente el libro de San Juan. Y ese día yo estuve solo en una casa
la estaba cuidando. Así es que dije, aprovecho para leerlo. Me desperté como a las 6 de la mañana y me puse a leer el librito y no entendí nada, como es normal. Que si no entendí, bueno, sí entendía algo, sí podía ver las historias, algunas cosas, pero yo sabía que me estaba perdiendo. Si entendía el 2%, me estaba perdiendo el 98%. Así es que dije, no, estoy mal, acostado leyendo, ¿qué es esto? Me voy a sentar, ¿no? Despabilarme un poco. Y sentado a la orilla de la cama leí por segunda vez el libro de San Juan y no entendí. Pasé de un 2% a un 3, 4% de entendimiento. No, no, es que no me he duchado. Siempre he dicho yo que todo está más fresco después de la ducha, ¿no? Algunos es después del café. Entonces me duché, salí y me fui a la sala de la casa donde yo estaba solo y me senté y leí por tercera vez el Evangelio de San Juan y no entendí. Pasé de un 4 a 6%, exagerando, por no decir que no entendí un poco más. Me faltaba mucho, pero cuando yo estaba terminando de leer ese libro, empecé a sentir alrededor de mí una presencia santa. Empecé a sentir que ahí había una presencia santa. Yo estaba tan avergonzado de quién era que no me atrevía a decir, ay, un ángel me viene a visitar al niño bonito de Luis. ¿Qué va? Qué bonito, tenía nada. Así es que me dio vergüenza y no quise alzar, pero agarré el libro y dije, Dios, escuche mi oración que nadie me enseñó. Fue sincera de mi corazón. Dios, si este libro es tuyo, no dije este libro es tuyo, dije, si este libro es tuyo, revélamelo. Y si tú me lo revelas, yo te voy a seguir todos los días de mi vida. Y abrí el libro y fue diferente, porque en la primera versículo se me abrió el libro, se me abrió la revelación. Tuve la sabiduría, no que no era mía, la sabiduría divina vino y me reveló. Segundo verso y todo, y empecé a llorar. Lloraba no solo por la revelación, sino por el hecho de que Dios había contestado una oración y que ahora él mismo se estaba abriendo para abrirme el libro y hacérmelo entender. Me tardé 3 veces más en leer la última vez porque lloraba, no podía leer por las lágrimas, pero todo era una revelación, revelación y revelación. Revelación que hasta el día de hoy yo la comparto con algunos de ustedes. Requisitos, ¿qué requisitos tenía yo de buenos para que Dios me visitara de esa manera? Ninguno. ¿Cuánto tiempo de ser cristiano? Ahí me convertí. Entonces se rompieron todas las reglas religiosas. ¿Me explico? Todos los argumentos religiosos de que entonces Dios no se puede revelar a las personas. Dios sí se puede revelar a las personas. Pero la fe, el reconocimiento de Dios, el arrepentimiento de nuestros pecados, eso hace que abrimos las puertas a Jesús y Él nos sella con su espíritu. Y cuando le pedimos revelación, Él nos da. Dice la Biblia, el que no tenga sabiduría, pídala, pues Dios se la dará en abundancia. De esto está hablando el apóstol Pablo. Está diciendo, ¿para qué? ¿Para qué va a orar? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé. No es como, el Señor no es como aquellos que dicen, hijo, te voy a dar esto, y ya cuando lo quiere agarrar, se lo quita. Y qué difícil es para el hijo, porque el papá sube la mano y el hijo, por más que salte, no llega. Dios no nos va a engañar. Dios cuando dice que da, da. ¿Cómo tiene la mano? O está abierto todo para recibir. Os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento del Señor. Sigue diciendo la escritura, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Es decir, la manera en que el Señor lo hace es que alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Yo leía con los ojos, por supuesto, todas las 3 veces anteriormente, pero no estaban iluminados con la luz del Señor. De repente Él me dio entendimiento a través de mi vista para que yo sepa. Ahora dice para nosotros, para que sepáis. El Señor quiere que nosotros sepamos.
El Señor quiere que estemos ignorantes o lo que lo entendamos. No quiere gente ignorante. Sí, Señor, pero qué difícil tu palabra. Pero precisamente de eso estamos hablando, queridos. De que Dios no quiere que estemos en esa posición, porque tal vez leyendo Efesios no nos habíamos dado cuenta que ya oraron por nosotros, que Dios quiere y que Él nos quiere dar ese espíritu de sabiduría y de revelación de su palabra, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos. Usted sabe que a veces subrayo lo que no es tan importante en esencia, sino que subrayo hacia dónde nos conduce la lectura. Para que sepáis, no es importante la palabra, para que sepáis. ¿Qué? Pero sí es importante para que sepan a dónde nos quiere llevar. Lo que viene ahora es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Amén. Dice, para que sepáis, vuelvo a repetir, cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia a los santos. ¿Para quién es la herencia? ¿Para quién es la herencia? Para los santos, que somos nosotros. Pero no diga los santos como todos, diga para mí. Es decir, cuando se va a repartir una herencia gubernamental, el gobierno va a dar en herencia al pueblo. Eso sí sería bueno, no estaría mal, ¿sí? Pero él va a sacar un listado en el registro oficial para que sea legal. Primero el decreto y ahora lo va a sacar en el registro oficial para que sea legal. Y si usted es parte de esto, lo primero que va a hacer es ir al registro, ¿sí? Al registro oficial, al periódico, al registro oficial, para ver si aparece su nombre. Usted en vez de buscar su nombre va a decir, así aquí aparece Rogelio Arturo, oiga, está en orden alfabético. Vaya a la F, Francisco. ¿Para qué está leyendo cuántos el Señor está ofreciendo? ¿Quién sabe si van a llegar o no a la repartición? Lo importante es que usted sepa que su nombre está escrito y su nombre está escrito en el cielo. Cuando usted creyó, Dios escribió su nombre en el cielo. Dios lo selló y dijo, este es de mi propiedad. Y anotó, pero todavía está en la tierra hasta que termine el tiempo de la posesión adquirida, para que lo que tenga de herencia lo reciba el resto aquí en el cielo, pero ya tienen la entrada, el enganche, para que sepáis cuál es la esperanza. Nosotros vivimos por la esperanza. La fe nos lleva a la esperanza, ¿sí o no? Es una seguridad, pero tenemos esperanza a que Él nos ha llamado. ¿A qué nos ha llamado? A ser para la riqueza de su gloria y recibir toda la herencia. Dice, ¿y cuáles las riquezas? Dice la riqueza o las riquezas en plural. Riquezas en plural. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos? Entonces, ¿cómo usted va a saber si usted es un santo? Si usted creyó en Él. Usted primero tiene que creer en Él. Y después que cree en el Señor, usted ya es un santo. Santo quiere decir apartado para Dios. Usted ya no está en las cosas del mundo. Usted ya busca la santificación sin la cual nadie verá al Señor. Dice que Él nos ha hecho coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. Es decir, Cristo ya dijo, Él es el heredero. Hay muchas escrituras donde se muestra que a la iglesia va a ser coheredera con Cristo. Entonces yo voy a heredar todo, pero mientras tanto no me dejó sin monedas, no me dejó chiro, no me están mandando a la guerra, dijimos la vez pasada, sin armas, no me está exponiendo al mundo para que el mundo me atropelle, me machuque y diga, cristianito, ten aquí, me machuque. Dios nos dejó un espíritu de amor, poder y dominio propio. Dios con su Espíritu Santo nos ha dado muchas y grandísimas promesas para que nosotros ahora agarramos todo esto y esa no es la herencia, todavía faltará más. ¿Qué más me irá a dar si con lo que tengo no aguanto y no puedo y no estoy usando?
Entonces sigue hablando de la herencia y eso me gusta. Entonces, si usted está llamando para el registro oficial y no anda buscando a cuántos llamó el Señor, si tiene que asegurarse que usted está llamado, ¿ah? Si encuentra su nombre, ¿qué va a hacer? Me voy a presentar el día de la repartición, ¿no es cierto? Porque yo ya estoy enganchado. Y nosotros vamos al día de la repartición de la herencia con los santos. Todos estamos llamados a eso. Pero en el camino, nosotros tenemos que seguir creciendo en el conocimiento, en la sabiduría, en el entendimiento de nuestro Señor Jesucristo, para poder compartir con las personas su palabra. Así es que si usted no ha sido llamado, asegúrese que sea llamado. Todavía hay cupo. ¿Cuántos saben que todavía hay cupo para ser llamados? Todavía hay cupo. Si usted no ha sido llamado, entregue su vida al Señor Jesucristo. Recíbale a Él y usted va a entrar en todo lo que hemos estado hablando. ¿Cuántos saben que este libro no fue escrito para el mundo? Este libro fue escrito para los cristianos. Empezamos leyendo el apóstol Pablo a la iglesia que está en Éfeso. No es a todo Éfeso, a la iglesia que está en Éfeso. Esa carta ahora la tenemos nosotros. Está dada para todos los que la quieran. Por eso es que el mundo no la entiende. Pero nosotros que sabemos el lenguaje de Pablo, ¿cuántos saben el lenguaje de Pablo? El lenguaje del Espíritu Santo, la revelación. Claro que te entendemos, Pablito. Ya somos del equipo, amén. Sigue diciendo de su herencia de los santos, porque era una coma, la cual, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Otra vez recalca, los que creemos. La supereminente grandeza de su poder. Ya la palabra es grande por decir que es grande la palabra, ¿no? Supereminencia. Supereminencia, grandeza de su poder. ¿Habrá un superlativo más grande que este? La super. Ya está completo ahí con esta manera, está escrito. ¿No es cierto? ¿Será bueno lo que nos va a dar? ¿Cómo no va a ser bueno? Aquí está diciendo, supereminente grandeza de su poder. Cuando usted lea la palabra poder en la Biblia, como se escribió esta Biblia, se escribió en griego. Esta palabra poder era la palabra de origen de dínamo o dinamo o dinamita. Algunos tradujeron, viene la dinamita, viene de dínamo, de poder. Nosotros sabemos que en el tiempo pasado no encontraban cómo ponerle el nombre a este cartucho, ¿no? Y dijo, vayan a poner 6 cartuchos de dinamita, 6 cartuchos de poder. Así es que dice la supremamente grandeza de su poder, de su dinamita. Nosotros de muchachos no tuvimos acceso a las dinamitas, pero cuando a mí me dieron una bicicleta y nosotros queríamos usarla en la mañana y en la noche andábamos sin luces y los papás no van a usar la bicicleta si no tiene luces. Entonces, ¿cómo usted le ponía luces a la bicicleta? Bueno, algunos amarraban la linterna del papá y al poco tiempo se les gastaba la batería, pero vendían los dínamos o dinamos, decían algunos. El acento en la el traducción al castellano, los dinamos o dínamos, le ponías a la bicicleta en la parte de atrás y le enganchabas, si no le vas a usar separado, y si le vas a enganchar, le topabas a la rueda, donde tiene movimiento, y una poquito granulado, y ahí tenía una cosita que giraba conforme la llanta daba vuelta, le hacía girar a esto, y ese le daba el poder al dínamo, al moverle, generaba corriente. Algunos carros tenían dinamo o dínamo, ¿cómo se dice? Dínamo o dinamo. Ay, no sé, David. En los carros también. Entonces, algunos se mueven eléctricamente y una vez que empiezan el golpe de la batería, después la batería no está cargando al carro todo el tiempo. La batería lo enciende y algunas cosas funcionan,
pero en su mayoría es el dínamo el que está generando energía. Pasé el curso, más o menos, bueno, con las justas, dice mi jefe de mecánica. Entonces ahí tenemos nosotros, todo eso tenía el poder de energía. Así es que íbamos con la bicicleta y se empezaba a oscurecer, ya no hallábamos las horas que oscureciera para poner el dínamo que pegara la llanta y poder pedalear mientras más rápido daba la vuelta la llanta, o decía, mientras más corría, la luz se iba poniendo más fuerte, más fuerte, más fuerte y llegaba a su mayor potencia e intensidad. Eso ya dependía de la capacidad del foco. Pero el dínamo estaba dando energía. Mientras usted pedaleaba o corría la llanta, porque usted iba en bajada, no tenía que estar pedaleando, pero ya llevaba la fuerza, la llanta estaba generando, tenía poder y usted podía ver, poder ver, tener luz para ver. Y esto es el poder de Dios, tener luz para ver. Amén. Y yendo a Cuenca desde Pasaje a las 11:30 de la noche, el dínamo del carro se arruinó. Y por un tiempo la batería fue suficiente con luces bajas a llegar hasta Santa Isabel. ¿Cuántos conocen esa ruta? De Pasaje hasta Cuenca, a pasar por Santa Isabel. Yo ya fui, ¿qué le parece? En años hay que conocer su país. Santa Isabel es hermoso. Pero Santa Isabel está arriba. Nosotros nos quedamos en la calle. Así es que tuvimos que pedir que alguien, no había quien nos empujara, quien nos jalara, cómo recargar la batería, porque una batería recargada me iba a durar un poco para ir avanzando. Una toda odisea. Cuando se pierde el poder, hermanos, estamos fritos. Andamos con el poder de la fuerza del viejo hombre. Yo no quiero volver a caminar con el poder de la fuerza del viejo hombre. Quiero caminar con el poder de la fuerza del nuevo hombre en Cristo Jesús, cargado con el poder del Señor, el cual la supremimente grandeza de su poder para con nosotros que creemos. Es decir, no es para el resto del mundo. Solo vamos a tener luz los que creemos. Eso es maravilloso. Yo no me di cuenta. Yo cometí el error en mi cristianismo, que después que el Señor me reveló, no seguí la misma dinámica de seguirle creyendo. Y me quedé con esa experiencia. Y después a los años me di cuenta que no era una experiencia, era la manera leyéndolo en la Biblia. Claro, ¿qué fue lo que me pasó? El Señor se reveló porque yo le creí. Tengo que regresar a los orígenes, al primer amor, a creerle al Señor. Porque si no le creo al Señor, vuelvo a ser el hombre común y corriente, tratando de vivir la vida cristiana por sus propias fuerzas, por sus propios méritos, con sus propios esfuerzos. Y ahí nos vamos a topar otra vez, como dice la canción, tropecé con la misma piedra. Pero ustedes no se la saben ni se las voy a cantar. Según la operación del poder, otra vez, operación del poder, es decir, tiene que esa palabra operación me gusta porque le une al poder. El poder puede estar ahí, pero para que usted lo reciba, para que lo sienta, la operación del poder de su fuerza. Ahí está poder y fuerza, las dos cosas juntas. Es decir, tenemos en nosotros con Cristo Jesús una dinamita. El poder de Cristo está en nosotros. Por eso es que ¿quién nos podrá resistir? Si usted lo cree. Pero si usted va a enfrentar un problema por usted mismo, si la economía, si cuando tiene problemas económicos usted se va a meter, es que estoy chiro, no tengo nada. ¿Qué va a hacer entonces? Me voy a endeudar, y termino robando, termino haciendo, le quito, le pido, no le devuelvo. El Señor es nuestra respuesta para todo. Si Él te manda a trabajar como siempre nos manda, pues trabaja, pero Él guiado por Él, haciendo lo que Él quiere que hagas, saliendo de esta situación, porque Dios no quiere que estemos en situaciones de debilidad, porque ya nos está diciendo, sí, el poder de su fuerza. Esa fuerza estuvo en Cristo Jesús, amén.
Sigue diciendo, la cual fuerza operó en Cristo. Justo lo que le estoy diciendo. Y la fuerza del Espíritu Santo, esa misma fuerza operó en Cristo. Ya, un momentito, Luis Toledo. ¿Me está usted queriendo decir, o está queriendo decir la Biblia, a ver si le entiendo claro, que el mismo poder que estuvo en Cristo, ese mismo poder está en nosotros? Bueno, en realidad el Espíritu Santo estuvo con Cristo, pero con nosotros un espiritito santito, chiquitico. No, el Señor no nos dio el espiritutito santico chiquitico. El Señor nos dio el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que operó en Cristo, veamos, la cual fuerza operó en Cristo. ¿De qué manera? Resucitándole de los muertos. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo con Cristo una vez que le resucitó a los muertos? Y lo sentándole a la diestra de los lugares celestiales. Es decir, el poder de la fuerza en Cristo lo sacó y lo llevó a los lugares celestiales en Cristo Jesús, con el Señor. Lo puso a la diestra en lugares celestiales, a la diestra de Dios. Qué gran poder, ¿no? La muerte, nadie la había podido vencer. Alguien más podía orar por alguien y la fuerza de alguien, el Espíritu de Dios podía resucitar, pero alguien por sí mismo, ni siquiera los discípulos, porque los discípulos no tenían el Espíritu Santo. Tenían el entendimiento, el conocimiento, el espíritu de ellos quemaba dentro, pero ninguno de ellos dijo, vamos a resucitar al Señor, así como Jesús resucitó a Lázaro. Vamos, Pedro, vamos, Juan, vamos los 12, pues sí, sin Judas, ¿no? Vamos los discípulos, los 70 mujeres que han acompañado a Jesús, que las mujeres son, pero pilas, ¿no? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Llenas de Dios. Ninguno, nadie se le ocurrió ir a orar por Cristo en la tumba. ¿Y cómo es que si nadie oró, él salió por el poder del Espíritu Santo que operó en Cristo, lo levantó de los muertos y lo llevó a la diestra del Todopoderoso? Dejando los pecados del mundo, entonces se fue a la diestra del Todopoderoso. Ahí está el Señor Jesús, sí, hermoso. Sigue diciendo, y lo puso, una vez que estuvo a la diestra del Todopoderoso, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El apóstol Pablo se vio en obligación de poner todas las cosas que podían estar en el cielo, autoridades, principados, todo, porque alguien diría, bueno, le puso sobre todo, pero sobre todo el mundo, no sobre los arcángeles, no sobre los querubines. Pero el apóstol Pablo quiere asegurarse de que usted sepa que el Cristo en el que usted ha creído, Dios lo puso sobre todo, el poder del Espíritu Santo lo puso sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. No importa qué otro nombre se nombrara, y sobre todo, y no solo en este siglo, sino que si podría venir algo nuevo, sino también en el venidero. Es decir, no hay nada en el pasado, en el presente y en el futuro que Cristo no esté sobre eso. Eso está queriendo decir. Y ese poder que estuvo en Cristo está en nosotros. Ni más ni menos. Sigue diciendo, a Cristo y sometió todas las cosas bajo sus pies. Entonces, el Espíritu Santo y Dios sometieron todas las cosas bajo los pies de Cristo. Amén. Todo lo sometió bajo los pies. No hay nada. Eso cuando está hablando todo, está hablando del mundo y aún las cosas diabólicas están debajo de los pies de Cristo. Nada, por muy diablo que sea el diablo, allá está abajo. Y ahora, escuche lo que hizo una vez que le sometió todo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El Espíritu Santo, entonces, una vez que Cristo estaba allá, el Espíritu Santo tomó por medio del Espíritu a Cristo y lo puso por cabeza sobre quién. No, sí, sí está saliendo de la pantalla la letra. Como no escucho que me conteste. Mire, si yo me equivoco en lo que leo, usted lea, asegúrese que está leyendo. Dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia.
Bueno, tal vez si se lo dio a la iglesia, se lo pudo haber dado al Vaticano, o a la iglesia que está en Suecia, a la de Nostradamus. Ah, no, Nostradamus es otro. ¿A cuál iglesia? A la catedral de cada ciudad. ¿Cuál es la iglesia a la que le dio por cabeza? Nosotros, los que creemos. Ya dijimos anteriormente, esto depende de los que creen. Por eso dice acá, esto se lo dio a los que creen. Si usted ha creído, usted es la iglesia. Si usted ha creído, a usted fue dado. Si usted lo cree y lo vive y lo vuelve a vivir, a usted le fue ofrecido. Sí, porque Él se lo dio todo, las cosas a la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Por eso es que le vuelvo a repetir y le dije, cuando tú quieras que Dios te explique algo, vaya directo con la cabeza. Con Cristo Él se lo quiere revelar. Yo puedo ayudar, yo puedo dar una manito, pero el resto lo hace Dios. Amén. Las mejores revelaciones vienen cuando Dios se las da directa. ¿Por qué? Porque hay una sensación de pensar que Dios se cuidó. A mí eso me hizo crecer rápido en las cosas de Dios, porque yo dije, ¡buah! Lo que muchos fueron, estudiaron y no se les quedó, lo que muchos fueron, estudiaron y no aprendieron, a mí me lo dio Dios en una revelación, en un momento y en una hora. Y otras cosas más que posteriormente me ha ido dando el Señor en revelación. Y el Señor no va a parar porque grandes son las riquezas del Señor, es profundo el tamaño de Él, tan alto, tan profundo, tan ancho, ah, que hay mucho que aprender de Dios. Esas son el principio de lo que estoy aprendiendo. Algún día le veré cara a cara y estaré en el cielo en su presencia con todos ustedes y ahí vamos a conocer todo. Pero mientras tanto, lo que usted alcance de la herencia, lo que usted quiera pescar, pero le animo una cosa, no pesque, agarra lo que puede. Ábrase al Señor. Deje que el Espíritu Santo sea su maestro, su escuela. Lo dio a la iglesia, pero nos aclara. Esta iglesia, la cual, hablando de la iglesia, la cual es su cuerpo. Es decir, que aunque el Señor dejó a la cabeza acá, a la iglesia se constituye en el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es la cabeza? Él, por supuesto. Ahí está la plenitud, la cabeza, que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si la iglesia se somete a Cristo, si la iglesia camina obediente a Cristo, si la iglesia se deja guiar por Él, revelar y caminar, si la iglesia va al mercado con Cristo, si la iglesia va al supermercado con Cristo, si la iglesia se va de paseo con Cristo, si la iglesia va al vecino con Cristo, van a pasar muchas cosas maravillosas en su vida. Nosotros nos sorprendemos con María Teresa de las cosas maravillosas que nos permite pasar una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y por ratos antes me daba pena contarle a la iglesia. Yo no quiero causar envidia. No, me dijo el Señor, no vas a causar envidia, los vas a animar. Siempre y cuando diles que la gloria es para el Señor y no tuya. No es por lo listo que eres, no es por lo capaz, menos por lo bonito. Olvídate de lo bonito. Es porque me has creído. Y por cuanto me has creído, yo te doy. Y por cuanto le creemos, Él nos da en abundancia. Yo les conté que en pandemia me fui 2 veces a Estados Unidos. En pandemia, 2 veces. Por favor, en pandemia todos nos cuidamos, todos guardamos la platita, todos. Me fui. Yo les voy a contar algo. El año pasado, sin haberlo planificado, 4 veces me fui al extranjero. Una a Guatemala, otra me fui a Colombia. ¿Por qué me fui a Colombia? Bueno, en Guatemala está mi familia. Hay muchas razones. Ya les he contado. Me fui a Colombia porque mi hijo me dijo, papi, ayúdame a llevar a mi hijo a Colombia para que tome el avión que la lleva a Los Ángeles. No quiero que él vaya solito. Así es que yo me voy a Colombia.
a mandarle a mi nieto a los Estados Unidos. Aquí fue, a mandarle a mi nieto a los Estados Unidos. Y me regreso. Después me voy a Israel, ya con pena, ¿no? Un poquito de pena, pero ya me pasó la pena. Y me fui a Israel. Y como estaba por allá, aprovechamos en el mismo viaje, fuimos a España. Y de regreso yo dije, bueno, esto ya estuvo más que suficiente. Mi hijo me dice, papi, vente a los Estados Unidos conmigo y pasa el fin de año. Y como María Teresa, mi esposa, no había podido ir a los Estados Unidos porque no tenía visa, pero por fin tuvo y quería el desquite conmigo, se fue. Y después me llaman, María Teresa, y mi hijo Jonathan, papi, vente, vente también. Yo, ay, hijos. Y me fui, tanto que me quejo y me voy. 4 veces viajaste al exterior, Luis Toledo. Estuviste en 5 países diferentes. Así es que, hermanos, no sé qué va a pasar este año. Que si me quedo todo este año y los que vienen ya no importa. Porque no se trata de viajar. Se trata de qué cosas Dios tiene en expectativa de nosotros. ¿Cuánta expectativa tienes de Dios? Pero si no tienes expectativa, no, yo aquí nací, aquí me muero. Chiro nací, Chiro me voy. Chiro voy a permanecer. Si eso crees, no lo creo, pero lo digo. ¿Y cómo estás, hermano? Aquí bien fregado, hermano. ¿Qué dijo? Bien fregado. Bueno, no está tan fregado, pero dice que está bien fregado. ¿Cómo se va a sentir más adelante? Bien fregado. Porque lo que cree se le va a cumplir. Pero nosotros, los que creemos, vivimos por la fe de las promesas del Señor. Y aquí estamos encontrando que la iglesia es el cuerpo de Cristo, somos nosotros. Por eso es que la iglesia, atentos a lo que dice la cabeza, ¿para dónde Cristo los quiere llevar? ¿Qué quiere hacer Cristo con ustedes? ¿Qué les ha prometido el Espíritu Santo? ¿Qué dice su palabra que ustedes son? Y que con la cabeza, déjense llevar por Cristo, obedézcanle, caminen, lean lo que dice la palabra, pónganle en acción y verán ustedes cómo la herencia, las aras, es más que suficiente para que vivamos en este mundo, mucho más que mejor. Si con las aras estamos bien, ¿qué será con el resto que vamos a heredar en el cielo?